Dios le bendiga, hermanos. Saludos a todos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Venimos hablando en semanas pasadas sobre atributos, características de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de saber hacer lo correcto y tomar la mejor decisión sin importar las circunstancias. Básicamente, eso podríamos decir que es la sabiduría. Es decir, es una capacidad que se tiene de hacer siempre lo correcto y tomar la mejor decisión sin importar la dificultad, la circunstancia en la cual se encuentre. Romanos capítulo 16, versículo 27, en la traducción Reina Valera 1960, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Si vemos otras versiones, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Es decir, el Señor es un Dios sabio y es único. No solamente es único porque es Dios, el Dios verdadero, sino porque su sabiduría, la sabiduría que Dios tiene, solamente Él la tiene, es única. Dios demuestra su sabiduría en la creación y en la redención que Él dispuso a favor de nosotros los seres humanos en Cristo Jesús. Veamos, vamos a leer un poquito la Biblia, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces la fundó con sabiduría. Implica entonces que tenía capacidad perfecta de hacer las cosas a la perfección, correctamente. Tomó las mejores decisiones en la creación. Fundó la tierra, los cimientos, bueno, y no solamente la tierra, todo el universo completo, todo lo ha hecho perfecto, todo lo ha hecho correctamente. Proverbios capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 36. En Proverbios capítulo 8 es un capítulo que es muy especial porque en este capítulo se le da espacio a la sabiduría para que hable. Entonces vamos a escuchar lo que dice el espíritu de sabiduría. Dice así, versículo 1, Proverbios capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Quién se para? La sabiduría. ¿Quién está clamando? La sabiduría. ¿Dónde? Junto al camino. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, también está allí. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entonces está hablando aquí la sabiduría. Versículo 5. Entended, oh simples, discreción. Entonces, veamos entonces que aquí ya la sabiduría tiene que ver con la discreción, con entender lo importante de la discreción. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, ya vamos viendo algunas características de la sabiduría. Implica discreción, implica cordura, es decir, sobriedad, equilibrio. Versículo 6, oíd porque hablaré cosas excelentes
y abriré mis labios para cosas rectas. Implica entonces rectitud, la sabiduría. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. ¿De qué habla la sabiduría? Verdad. Hace cosas rectas. Y le está hablando aquí a los hombres en el camino, en las entradas de la ciudad. Y dice en versículo 8, y justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Entonces la sabiduría no tiene nada que ver, que es la sabiduría de Dios, con la maldad. No hay nada perverso ni nada torcido y son justas, es decir, hay justicia en lo que dice, en lo que habla. Así que la sabiduría implica justicia. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende las palabras de la sabiduría y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Entonces la sabiduría que tiene enseñanza que es mejor que la plata, y tiene ciencia, conocimiento, entonces antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría, versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Claro, una persona con mucho dinero, sin sabiduría, pues no es imposible. Definitivamente que será una persona que no tendrá felicidad. Versículo 12. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Implica que está en medio de los consejos. Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La sabiduría implica el temor de Dios, que es el aborrecimiento de aquello que es malo. Veamos todo lo que la sabiduría está implicando acá. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si eso es lo que aborrece, entonces claramente podemos hacer la distinción de que la sabiduría no viene de una persona soberbia. Si es de Dios, no hay arrogancia, no hay un mal camino y no hay perversidad. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, es decir, el saber determinar las cosas, las situaciones, saber valorar, saber definir, saber experimentar o analizar cómo está algún problema, alguna situación. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría entonces implica inteligencia y tiene poder. Versículo 15. Por mí reinan los reyes, por la sabiduría, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Él está clamando la sabiduría en las calles para que todos sepamos que la sabiduría puede ser dada a cualquiera. Si no tienes estudios, tú puedes obtener la sabiduría. Si tú eres estudiado en la universidad, puedes obtener la sabiduría. No importa el estrato social, no importa la raza, no importa el nivel socioeconómico o cultural. Todos aquellos que lo buscan, dice acá, los que temprano lo buscan, lo pueden encontrar. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Hay riquezas en la sabiduría, hay tesoros en la sabiduría y hay honra.
riquezas duraderas y justicia. Versículo 18. Ahora vamos para el 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Por si acaso alguno pensaba, bueno, ahora me voy a hacer millonario, voy a buscar sabiduría y me hago millonario. No. Dice acá, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, es decir, la ganancia, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré. Eso es lo que hace la sabiduría, guiar por vereda, por camino de justicia, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces hay heredad para aquellos que tienen la sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, que puede ser dada a aquellos que la buscan y que la anhelan. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio. La sabiduría está hablando como un testigo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, antes que Dios hiciese el universo. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ahora, él habla que la sabiduría fue engendrada. ¿Quién engendró la sabiduría? Obviamente nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Entonces habla aquí que él participó, la sabiduría participó de la creación. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, hablando que también estaba con Dios, ¿verdad? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba, yo ordenándolo todo. ¿Con quién estaba? Con el Creador. La sabiduría estaba con el Creador, con el que lo engendró. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es decir, tiene a los seres humanos en alta estima. Fueron creados por Dios. Versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme. Sigue hablando aquí el espíritu de sabiduría. Ahora pues, hijos, y habla como un padre. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Es decir, el hombre que pone atención, pone oído al consejo, a los consejos, a la palabra de sabiduría que viene obviamente de Dios. Aguardando a los postes de mis puertas. Una persona que está siempre esperando en Dios para saber qué dice el Señor, es decir, la sabiduría. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que haya la sabiduría encontrará entonces la vida. En otras palabras, tendrá prosperidad en muchas áreas, sobre todo en la vida que es eterna, alcanzando el favor de Dios. Versículo 36, mas el que peca contra mí, es decir, el que no se ajusta a lo que hemos hablado, a lo que hemos dicho sobre la sabiduría, defrauda su alma. Repito, versículo 36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen
aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces nosotros estamos invitados a tener la sabiduría de Dios. Aquí Proverbios capítulo 8 está hablando sobre la sabiduría de Dios, que Dios le engendró y que estuvo con él antes que todas las cosas fuesen hechas. Esta sabiduría se le fue dado a diversas personas a través de la historia humana. Solamente voy a hablar de uno de ellos. Hay varios, hay muchos, la verdad. Pero voy a leer solamente un versículo sobre Josué, que se le dio sabiduría. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bueno, Moisés puso las manos sobre Josué, recibió el espíritu de sabiduría, pero quien le dio el espíritu de sabiduría no fue Moisés, sino que fue Dios usando las manos de Moisés. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos habla sobre Jesús, que es nuestro modelo a imitar. Y dice así: Jesús crecía, cuando era niño, crecía en sabiduría y en estatura, en tamaño, pues, y en gracia. Entonces crecía en tres cosas: en sabiduría, 1, en estatura, 2, y en gracia, para con Dios y los hombres. Eso era Jesús. Jesús era una persona que tenía el espíritu de sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, del versículo 21 al 24, veamos ya algunos ejemplos de lo que es la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría del mundo o la sabiduría humana, porque son diferentes. Dice entonces capítulo 1, versículo 1 Corintios, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, el hombre, el ser humano, el mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. No fue posible que conociesen a Dios. Entonces, a Dios le agradó que a través de la locura de la predicación, pues entonces se salvasen a los creyentes. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, cuando dice que los griegos buscan sabiduría, está hablando obviamente de sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, es decir, para los griegos que buscaban sabiduría, la predicación de a Cristo crucificado era locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, los llamados por Dios, los que recibieron a Cristo crucificado, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, por la locura de la predicación, que es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué habla aquí Pablo la locura de la predicación? Porque para los griegos el mensaje era locura. No era sabio, según ellos, era una locura. Pues mediante esa locura agradó a Dios dar salvación a judíos y griegos a través de Cristo, poder de Dios, Cristo, para salvación, y sabiduría de Dios, también para salvación. La diferencia entre la sabiduría de Dios y la de los hombres, ¿cuál es? La sabiduría de Dios nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esa es la sabiduría. Dijimos al principio que es hacer lo correcto sin importar la situación, tomar las decisiones que son las mejores decisiones sin importar también
la situación en la cual uno se puede encontrar. Así que tiene que ver con el hablar y el actuar, reflejando el carácter del Padre en medio de toda circunstancia. ¿Qué nivel de sabiduría de Dios tenemos? Eso depende de cómo reaccionamos cada uno de nosotros ante las pruebas de la vida, ante las diferentes circunstancias. Claro, cuando todo está bien, generalmente tenemos una forma de ser, reaccionamos de forma positiva, y digamos que tener y hacer elecciones correctas o decir y actuar correctamente es fácil cuando el viento está a nuestro favor, cuando las circunstancias no son contrarias, cuando las circunstancias no son adversas. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando hay situaciones difíciles en la vida? ¿Cómo reaccionamos? Entonces el nivel de sabiduría que tengamos va a tener que ver precisamente con esa respuesta. ¿Cuál es nuestra reacción en función de los problemas y situaciones difíciles que enfrentamos en los momentos caóticos, circunstancias complicadas que nos suceden a todos y a cada uno en particular? ¿Cómo enfrentamos la situación? Vamos a leer Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18, y aquí habla de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Versículo 13, Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el que es sabio y entendido tiene que mostrarlo, se tiene que notar, se tiene que ver, es palpable. ¿Y cómo se nota? Por la buena conducta de sus obras, con sabia mansedumbre, es decir, con buenas decisiones, con buen comportamiento. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es decir, discusión, pleito, contención, contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, es decir, no os engañéis, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces aquí está hablando de la sabiduría que es humana, la que no desciende de lo alto, la que es terrenal. Esa es la sabiduría humana, la que usando celos, usando envidia, haciendo contiendas, jactándose y mintiendo, logra obtener su propósito. Así surgen y han surgido en la historia las grandes empresas tecnológicas. Si tú te fijas, ¿quiénes fueron los fundadores de las grandes tecnologías que han hecho cambios profundos en la vida actual de todos los seres humanos? Tú ves que muchas de esos desarrollos fueron hechos en base a la mentira, al engaño, a la hipocresía, a la traición entre unos y otros. No voy a decir acá, es una predicación de la palabra de Dios, pero yo espero que tú estés informado al respecto. Pero muchas de las cosas que usamos a través de las redes sociales fueron creadas por personas que en su momento fueron fraudulentos, robando las ideas de otros, serruchando el piso y desplazando a otros. Versículo 16, bueno, antes, porque es aquí que esta sabiduría que hace uso de jactación, de mentiras y celos y contiendas, es terrenal, animal y diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría de Dios es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, produce frutos de justicia, frutos de paz. Esa es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la de los hombres. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, la sabiduría clama en las calles, grita, da voces, te dice a ti, me dice a mí, aquí estoy, búscame. El que me busca me encontrará. Y habla claramente aquí que cuál es la sabiduría de Dios, para que entendamos bien qué son los caminos del Señor. La sabiduría correcta, mucho más valiosa que el oro y la plata. Algunos beneficios de la sabiduría. Hay muchos, pero voy a mencionar 7 beneficios. 1. La sabiduría nos da vida. Puede leerlo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Léalo en su casa. La sabiduría nos da vida. Es decir, nos da esperanza, hace que las cosas resulten y sobre todo nos da vida eterna. La sabiduría. 2. La sabiduría bendice a los demás. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Es de bendición para otros. El que tiene sabiduría, entonces bendice a otras personas. 3. La sabiduría protege. Es decir, sirve de protección contra situaciones que pueden venir y ser arrasantes contra contra naciones y pueblos. La sabiduría protege contra el mal, no solamente físico, sino también espiritual. Proverbios capítulo 4, del versículo 6 al 7. 4. Beneficio. Es más valiosa que el oro. Tiene más valor que el oro. Es decir, que el que tiene sabiduría tiene riqueza, que no es monetaria, física, humana, sino que es sobrenatural. Proverbios 16, versículo 16. Vamos a ver, 5. beneficio. La sabiduría ayuda a dar buen testimonio. El que es sabio es una persona entonces que da buen testimonio. Nadie puede estar diciendo cosas que pues sean de mal testimonio para el que es sabio. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Sexto beneficio. La sabiduría ayuda a actuar con cordura. No actuaríamos de forma equivocada, ¿no? El que actúa sin cordura es como el que ha tomado alcohol, que toma decisiones por emociones, que toma decisiones que después se arrepiente de haber tomado esas decisiones. No, la sabiduría actúa con cordura, con sensatez. Piensa bien para tomar una decisión. Salmo capítulo 111, versículo 10. Y 7. beneficio. Hay más, pero este es el que tengo yo. Trae dicha y paz. La sabiduría trae dicha y trae paz. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Entonces, mucho más valiosa la sabiduría que el oro y la plata. Mucho más valiosa que la riqueza, mucho más valiosa que todo lo que el mundo te puede ofrecer. Dios hoy está dispuesto para ti y te dice, ¿quieres tú mi sabiduría? ¿Cómo se recibe esa sabiduría? Bueno, se recibe por relación con Dios y obediencia. Sí es un don, sí, pero es un don que se trabaja. Es un don que Dios te puede dar, sí, Dios te puede dar sabiduría, pero si no trabajas el don, no lo desarrollas. Te tienes que desarrollar el don. Se recibe por relación con Dios y obediencia. La sabiduría se adquiere a través del estudio de la palabra de Dios, que está llena de sabiduría,
pasando tiempo con Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. De esa manera, la sabiduría se va aumentando. Como dice el Lucas capítulo 2, versículo 52, que ya lo leímos, lo voy a mencionar otra vez. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la sabiduría a Jesús no se le dio de la noche a la mañana, sino que fue en aumento, fue creciendo poco a poco. Proverbios 19:20 dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, veamos aquí entonces que la sabiduría tiene que ver con escuchar también. Escuchar al Señor, sí, y escuchar el consejo de Dios. Escucha el consejo y recibe la corrección. Tiene que ver con corregirse uno. El que es sabio es aquel entonces que ha estado en camino de corrección. El que es sabio es aquel que ha estado buscando consejo a cada momento de su vida sin tomar sus propias decisiones. Que es sabio es aquel que depende del consejo de Dios y no del consejo propio o del consejo de los amigos o de la familia incluso. El que es sabio escucha la voz interior del Espíritu de Dios, escucha en el silencio cuál es la palabra correcta, la actitud correcta, la decisión correcta que venga de Dios. Escucha el consejo. El que es sabio escucha el consejo y recibe la corrección. Pero no todos los seres humanos y no todos los cristianos están dispuestos a ser corregidos. Algunos se enojan por la corrección. Si llega el pastor o llega el líder y los corrige, se enojaron con el pastor o se enojaron con el líder. Entonces ahí se demuestra la falta de cordura, la falta de sabiduría de muchos cristianos. No están dispuestos a ceder a su orgullo, ni a su yo, ni a su carácter. Prefieren la altanería, prefieren la rebeldía antes que la humildad. Escucha el consejo. Así que podríamos decir que la sabiduría se obtiene a partir de un grado de humildad. Sí, no vamos a decir que necesitas ser la persona más humilde del planeta Tierra para esto, pero sí requiere un grado de humildad, porque si hay mucho orgullo en tu vida, ¿cómo vas a escuchar el consejo? No vas a poder escuchar. ¿Cómo vas a querer recibir consejo? No vas a querer obtener o recibir un consejo. Lo que vas a querer es hacer todo lo que tú dices. El que no escucha el consejo o no quiere el consejo, quiere siempre lo que le quiere. Él mismo, lo que está pensando, siempre se justifica. Y si pregunta por un consejo, pregunta solamente para tratar de ver si se está de acuerdo con él. Tuve esos casos, sobre todo en parejas, en casados, muchos años atrás. Querían un consejo matrimonial, entonces me buscaban para consejería. Y a la verdad yo me cansé de dar consejos, porque cuando me buscaban para consejería, ellos los dos, tanto el hombre como la mujer, querían escuchar lo que ellos querían escuchar, cada uno por separado. Es decir, el hombre pensaba de una manera, la mujer pensaba de otra manera, por eso había un problema allí, pero cada uno buscaba el consejo del pastor para que sentir la aprobación de lo que ellos pensaban. Entonces no se escuchara el consejo, querían escucharse a sí mismos, había orgullo ahí. Voy a leer otra vez Proverbios capítulo 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. Y cuando uno entonces le decía el consejo de Dios, el consejo del Señor, porque yo daba el consejo basado en lo que el Señor es y en su palabra, entonces los corregía y les hacía ver el error, entonces ellos se entristecían. En vez de ponerse alegre, se entristecían porque no era ese consejo lo que ellos esperaban. Cada uno de ellos esperaba que el consejo del pastor
fuese la aprobación de lo que ellos pensaban o creían. Y así no es, mi amado hermano. Tenemos que ser de alguna manera humildes y anhelar realmente el consejo de Dios para entonces alcanzar sabiduría y sobre todo corregirnos. Así que dice Proverbios capítulo 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahora, yo diría que obviamente sí, para que seas sabio en tu vejez, pero pues lo dice la Biblia pensando en que los adultos mayores o los viejitos pues serían buscados por su consejo por los más jóvenes. Pero como no estamos en una cultura que aprecia la vejez como sabiduría, no, eso es más dado a una cultura oriental, países asiáticos, donde se valora la edad como fuente de sabiduría. Pero en este caso, en los países occidentales, pues no es dado a eso, aunque la palabra de Dios aprueba y es lógico entender y saber que el consejo apropiado está del lado de aquellos que han pasado por años de experiencia, de errores cometidos y de cosas de los cuales pues muchas veces se han arrepentido y otros han salido airosos. Por eso el consejo hay que escucharlo. Sobre todo el consejo de Dios. Sobre todo ese, el consejo. En una época en la cual el consejo del ser humano está muy apartado del Señor. Entonces no se trata solamente de escuchar el consejo de un anciano, aunque es importante escuchar, sí es importante, sí tiene su valor. Puede haber algo que tengas que aprender, algo que no has pensado, algo que no se te había ocurrido. Pero sobre todo, ante todo, consejo es el consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo y la corrección del Padre la que debes de recibir. Yo diría para que no solamente seas sabio en tu vejez, sino que seas sabio hoy. Adquiriendo sabiduría hoy, es posible entonces caminar hoy por caminos de sabiduría actualmente. ¿Nos puede dar Dios el don? Sí, si la buscamos y la pedimos, nos la va a dar. Definitivamente, Dios quiere que todos sus hijos tengan el don de sabiduría. Puedes pedirlo y Él te lo va a dar, pero va a requerir un trabajo. Vas a tener que leer la Biblia, vas a tener que buscar de Dios, vas a tener que tener relación con el Señor, con el Espíritu Santo, vas a permitir que Él te transforme, vas a tener que bajar tu orgullo, vas a tener que escuchar el consejo de aquellos que Dios ha puesto sobre ti como líderes espirituales, vas a tener que escuchar la voz interior del Espíritu Santo, recibir corrección y caminar siempre, a cada momento, tomando las decisiones correctas y haciendo lo que le agrada al Padre. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios. ¿Qué podemos decir de parte de Dios si Dios es perfecto? Bueno, que Él es sabiduría. Dios tiene sabiduría, pero sobre todo, Él es la sabiduría. El espíritu sabiduría es el Espíritu de Dios. El espíritu sabiduría es el Espíritu Santo. Se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Pero tienes tú el espíritu sabiduría. No puedes decir que lo tienes por fe, por decirlo de labios. Si es por fe, tiene que ser por hechos, por obra. Porque el que tiene fe, tiene obras. El que dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene fe verdadera, tiene una fe falsa. Pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos para desarrollar la sabiduría de Dios, que es Dios mismo, que es uno de sus espíritus. Hay muchos espíritus de parte del Señor en el carácter de Dios y uno de ellos es el espíritu de sabiduría, el saber hacer lo correcto en cualquier situación y circunstancia de la vida. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos
esa habilidad, esa capacidad que proviene de ti, Señor. La sabiduría perfecta que tú tienes. Anhelamos y deseamos hacer lo correcto, aquello que te agrade a ti. Anhelamos y deseamos tomar las mejores decisiones, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos de dificultad, tiempos malos. Queremos ser, Señor, personas que caminan en los caminos del consejo y de la sabiduría, guiados por tu Espíritu Santo. Sabemos que requiere un trabajo nuestro, nos comprometemos a estudiar tu palabra, nos comprometemos a tener una relación de intimidad contigo profunda, y siempre estaremos expectantes, anhelando encontrar al espíritu de sabiduría, al espíritu de consejo, tal y como dice tu palabra, Señor, que clama en las calles, que se le puede ser dado a todo aquel que lo busca con anhelo, porque el que lo busca temprano lo encuentran, y queremos ser esas personas, Señor, de encontrar la sabiduría en ti, la manifestación de tu gracia a través de este espíritu de sabiduría en nosotros, para honra y gloria tuya, Padre eterno, y bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.